Ya vimos absorción y más o menos distribución. Algunos conceptos de distribución los vamos a ver en las prácticas, ¿sí? Hoy día estoy acá con mi computadora, así que a eso de las 4 o 3 de la tarde, por favor, que sus delegados me escriban para mandarles por WhatsApp. Les voy a mandar dos resúmenes de prácticas de farmacología uno y de farmacología uno para que no se mareen mucho, ¿ya? Les voy a mandar un resumen de prácticas y algunas cosas de teoría, ¿ya? He mandado y no han sido difundidos hacia todos. Entonces, por favor, los chicos que ya les he mandado algunas cosas, distribúyanselo a todos los grupos. Es para que todos los grupos de todos los profesores los tengan. ¿Sí? Hay cosas que están desactualizadas porque eso es de hace 10 años, que yo no lo he vuelto a actualizar. ¿Sí? Este, pero que lo que no esté bien en las clases teóricas o prácticas, vamos a decírselos. Además, si ustedes ven algo que no está bien, simplemente agarran y dicen, profe, yo he leído tal cosa, esto está mal. Yo no me voy a hacer pichi, no me va a pasar nada, no me voy a suicidar porque algo esté mal. Y porque ustedes me lo digan. Me lo argumentan bien y lo cambiamos. ¿Ok? Yo en ese sentido soy recontraabierto, pero bien argumentado. No me van a decir, profe, he leído en Condorito que esto es así. No, ahí no, o en la Chuchi o en el La Exitosa, no. Ahí no. Ya, bien argumentado y nosotros vamos a estar cachete. Aprendemos nosotros, aprenden ustedes y es lo más sano para todos. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces ya habíamos visto la absorción, distribución. Ahora vamos a ver el metabolismo y la excreción de una droga. ¿Ya? El clearance de la droga a través del metabolismo vamos a tener dos tipos de cinética. La cinética de primer orden y la cinética de segundo orden. ¿Sí? La cinética, perdón, la cinética de primer orden y la cinética de orden cero. ¿Sí? La cinética, este, de primer orden es aquella, perdón, me salté. ¿Sí? Acá está. ¿Ya? Es aquella en la cual nosotros vamos eliminando la droga de acuerdo a su concentración. Quiere decir, a mayor concentración de la droga, mayor velocidad de eliminación. Y cuando ya la droga es menor, ¿sí? Se elimina cada vez en menor cantidad. ¿Ok? Esa cinética de primer orden se da en casi todas, ya, en casi todas las drogas. En tableta el variconazol. Sí, no hay endovenoso. Se ha acabado. Dile que solo en tableta porque no hay endovenoso. Ya. Cada 12 horas. Ya. Casi todas las drogas tienen este tipo de cinética, de primer orden. Y luego vamos a tener la cinética de orden cero. ¿Sí? Esta cinética de orden cero, toma. Esta cinética de orden cero, la droga se va a ir metabolizando siempre a la misma velocidad. No importa la cantidad de la droga, siempre va a ser a la misma velocidad. ¿Ya? Tenemos no, no me entregan a mí.
ponen acá. Ya. Entonces, la cinética de orden cero nos da una metabolización de una droga siempre a la misma velocidad. ¿Y qué drogas son estas? Principalmente son la aspirina cuando la das a dosis alta, la fenitoína que es un anticonvulsivante y el alcohol. ¿Sí? El alcohol etílico se metaboliza a la misma Doctor, velocidad. Sí, dime. Dime. ¿Me escuchan o no? Doctor, sí se escucha. Ya. Bueno, entonces la cinética de orden cero se va a dar a la misma velocidad. Sí, el mejor ejemplo es el alcohol. Entonces existen los acetiladores rápidos, los moderados y los lentos, que ya lo han visto en bioquímica. ¿Sí? Entonces los acetiladores rápidos metabolizan más rápido el alcohol, pero siempre a la misma velocidad, digamos a 12 miligramos por hora. ¿Sí? Los lentos llegan hasta 5 miligramos por hora. Y es ahí donde uno es pollo o no es pollo. Si tú acetilas rápido a 12 miligramos por hora, entonces, y tomas 1 litro de chela y tu compañero es acetilador lento y también toma 1 litro de chela, ¿cuál se va a emborrachar más rápido? ¿Cuál creen que se va a emborrachar más rápido? Uno acetila 12 y el otro a 5. ¿El acetila 12? El acetilador rápido. El que acetila 5, porque va a metabolizar más lento y se va a ir acumulando cada vez más alcohol. El que acetila 12 va a ir depurando rapidito el alcohol, el doble de rápido. ¿Sí? Eso no tiene que ver con el tamaño, nada, es una cuestión genética. Hay otros factores, ¿no? Las personas que toman más frecuentemente tienen los receptores metidos en la célula, entonces no les afecta tanto a pesar de que tienen una alcoholemia mayor. ¿Sí? Entonces, un pata jarro o una flaca que es jarro es por 2 motivos. O es acetilador rápido o toma un par de veces a la semana. ¿Sí? Entonces, esa es una cinética o cinética de orden cero. ¿Ya? Y la otra, la normal, la usual, la que casi todas las drogas tienen, que va de acuerdo a la concentración plasmática, es de primer orden. Cinética de primer orden. Que es muy diferente al metabolismo del primer paso que ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces yo en el examen les voy a preguntar o qué es un metabolismo de primer paso o qué es una cinética de primer orden, que son cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Sí, estas son las de orden cero. Bien. Eliminación de droga es cómo se transforma la droga para poder salir del organismo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el metabolismo y la excreción. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de la biotransformación o metabolismo? Como habíamos hablado al inicio, transformar una droga liposoluble, poco ionizada, ¿sí? Que eran las drogas que mejor se absorben, ¿sí? En un compuesto más ionizado y menos liposoluble. ¿Ok? Por eso les decía que las drogas más ionizadas y menos liposolubles se eliminan más rápido. ¿Ya? Porque el objetivo de todo el proceso de metabolismo y excreción es hacer de que una droga que sea poco ionizada y muy liposoluble, o sea, las drogas que más se absorben, se conviertan en drogas más ionizadas y más hidrosolubles o menos liposolubles. ¿Ok? Vamos. Cuando nosotros iniciamos el metabolismo, generamos
generalmente las drogas se inactivan, como ya habíamos visto en el metabolismo de primer paso. Sin embargo, hay un 5% de drogas que son prodrogas que necesitan ese metabolismo de primer paso para poder activarse, ¿sí? En el metabolismo de excreción vamos a tener dos fases, ¿ya? Que están bien explicadas en el libro, en el Harvey, en el Lippincott, ¿ya? La primera fase no sintética, que utiliza el sistema de P400 sistema, algunas, y algunas no utilizan este sistema, que se produce oxidación de aminas, alcohol deshidrogenación, que se metabolizan por esterasas y por hidrólisis. Y la segunda fase o sintética, que básicamente se produce por conjugación. Entonces, la primera fase o no sintética, que utiliza un sistema enzimático. Un sistema enzimático de la P450, que es una familia de enzimas. Y la no sintética y la sintética, que utiliza conjugación. De la sintética hay algunas que no utilizan el P450 y se metabolizan por oxidación de aminas, por alcohol deshidrogenización, por esterasas y por hidrólisis. ¿Ok? Bien, esta es la fase 1, que es la fase no sintética. ¿Sí? Y esta es la fase 2, la fase sintética. ¿Sí? Muchas drogas pueden pasar de frente a la fase 2. ¿Ya? Muchas drogas. En la fase 1 se va a dar por oxidación, reducción, hidrólisis principalmente, que es lo que hace el P450, ¿ya? Y en la fase 2 se da por conjugación, es la fase no sintética. La fase sintética, perdón, ¿ya? Bien. ¿Qué reacciones? Las reacciones que utilizan la P450, ¿sí? El sistema P450 se va a dar en el retículo endoplásmico liso del hígado y del intestino principalmente, y se va a dar a través de los microsomas hepáticos, ¿ya? Y básicamente, como hemos visto, produce oxidación de las drogas. Entonces el sistema de la P450 produce oxidación de las drogas, ¿sí? Se necesitan 4 componentes principales para que cualquier droga se oxide. Primero, el citocromo P450, una reductasa de este citocromo, NADPH y oxígeno molecular. Si no existen estos 4 componentes, esta fase no se puede dar, ¿ok? Tenemos la isofamilia de las P450, la más común, la que más se utiliza es la CYP3A4, ¿sí? La CYP3A4, en segundo lugar, la CYP2D6, que nos ayuda a metabolizar opioides, a metabolizar algunos antiagregantes. Después la CYP2C8, ¿sí? Pero la CYP3A4 es la más común, ¿ya? Es la isoenzima más común y que ocupa una tercera parte de todas las isoenzimas que tenemos en el organismo, de la P450. Tienen una nomenclatura, ¿ya? Dos, 3, ¿ya? Hay la familia 1, 2, 3. Y diferentes isoenzimas que van a ser ABCD, que en este momento lo que nos interesa es saber cuál es la más común o cuáles son las 3 más comunes, ¿ya? Porque vamos a tener muchas drogas que se metabolizan por esa isoenzima y si nosotros cometemos el error de dar 2 o 3 drogas que se metabolizan con lo mismo,
entonces va a haber problemas con ese paciente, ¿sí? Son específicas para diferentes tipos de drogas, ¿sí? Por eso tienen especificidad. Hay algunas drogas que solo se metabolizan con un tipo de isoenzima. Y si nosotros tenemos genéticamente falta de esa isoenzima, simplemente no la vamos a metabolizar. Por ejemplo, hay un grupo de gente en la zona mediterránea, europea, que no tiene la isoenzima, que es 10%, no es poquito, que no tienen la CYP2C19, que es la isoenzima eh, que activa la prodroga del clopidogrel. ¿Sí? El clopidogrel solo se da por vía oral, no existe por vía endovenosa. Es un antiagregante plaquetario que sirve para el infarto, para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con ST elevado. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos esta isoenzima, simplemente no se va a activar el clopidogrel. Y demos lo que le demos al paciente, le demos 20 pastillas, 100 pastillas, una pastilla, no le va a hacer nada. Y el infarto puede extenderse, ¿ya? Entonces existen otras opciones, otros antiagregantes plaquetarios que lo van a ayudar. La codeína es un opioide antitusígeno que necesita activarse con la CYP2D6, ¿sí? Si no hay CYP2D6, no se activa. Y es como que le des agua. No va a ayudar al paciente. ¿Ok? Hay otras drogas que son inductoras. Por ejemplo, el fenobarbital, la rifampicina y la carbamazepina. ¿Qué significa? Que van a hacer de que se metabolice más rápido la droga concomitante que se esté dando. ¿Sí? Y hay otras drogas, hay otras que retrasan. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la inducción? Concentraciones plasmáticas disminuidas de la otra droga, disminución de la actividad de la droga, aumento de la actividad de la prodroga, cuando es una prodroga, y disminución del efecto terapéutico, ¿no? Si nosotros damos fenobarbital más warfarina, ¿sí? La warfarina se metaboliza más rápido, entonces las concentraciones van a estar más bajas, la actividad de la droga evidentemente que va a ser menor porque las concentraciones están más bajas, hay un aumento de la actividad de la prodroga, si es que hubiera alguna que sea prodroga, porque no se está metabolizando, y hay una disminución del efecto terapéutico. ¿Ya? Acá tenemos las isoenzimas, CYP2C19, los inductores son fenobarbital, rifampicina, de la CYP2D6, no tiene inductores. De la CYP3A4, que es la más común, tenemos varios inductores: carbamazepina, dexametasona, que es un corticoide, el fenobarbital, fenitoína y rifampicina. Entonces, si estamos dando alguna de estas 5 drogas, tenemos que saber que las otras van a metabolizarse más rápido y de repente tenemos que aumentar la dosis, ¿ya? En la fase 1 puede haber inhibición o puede haber competición por la misma isoenzima. Esa competición se hace con ketoconazol, ritonavir y eritromicina. Es un antirretroviral el ritonavir. El ketoconazol un antifúngico y la eritromicina un antibiótico, ¿ya? Y además favorece la motilidad gástrica, la eritromicina, ¿sí? Entonces, si nosotros damos estas drogas, por ejemplo, con warfarina, al contrario, como compiten por la misma isoenzima, vamos a tener warfarina que se metaboliza más lento, warfarina que tiene mayor cantidad y ese paciente puede sangrarnos y nosotros morir, y el paciente morir, ¿ya? En la fase 1, además, va a haber reducción y va a haber hidrólisis. Ya hemos visto la oxidación que se da por el sistema de las P450, que necesitamos la P450, la reductasa de la P450, el oxígeno molecular y la NADPH. ¿Sí? Esas 4. Si no tenemos, no se puede hacer la oxidación. Y además tenemos un metabolismo por reducción e hidrólisis. Y ahora vemos el metabolismo y digestión de la fase 2. Un segundito que voy a conectar la computadora para que no se gaste la batería.
Ya vamos a tener diferentes reacciones de conjugación en la segunda fase o fase sintética, la primera no sintética, ¿sí? Dependiendo de ácido glucurónico, ácido acético, sulfúrico o de algunos aminoácidos. ¿Ya? Generalmente, todas estas inactivan la droga a excepción de la morfina 6-glucurónico. Es decir, la morfina se activa en esta fase, ¿sí? Si no tienen esta enzima, esta fase para activar la morfina, entonces no se va a activar y no produce ningún efecto. ¿Ya? Hay algunas drogas que van a sufrir un metabolismo reverso y algunas drogas que no tienen metabolización, sino que se excretan directamente. ¿Sí? Otra vez el mismo cuadrito. ¿Ya? Algunas drogas pasan directamente a la segunda fase y algunas se excretan directamente. ¿Ya? Como son las ya muy ionizadas o aquellas que son solo hidrosolubles o poco liposolubles, van a excretarse directamente. ¿Sí? En la excreción vamos a tener excreción por todos lados, incluso por vía respiratoria, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que vamos a hablar de excreción renal, hepática, sudor, lactancia y saliva, además de la respiración, ¿sí? El sistema renal y el hepático son los sistemas excretores por excelencia. ¿Ya? Bien, la excreción renal, como ustedes han visto en fisiología, el riñón tiene tres funciones importantes, ¿no? Fuera de la función hormonal, tiene tres funciones importantes, que son la filtración, la excreción y la reabsorción. Y uno habla de falla renal cuando alguna de estas funciones está dañada, ¿sí? Por eso hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica con diuresis preservada, orinan 2000, 1500, 2500 al día. Sin embargo, están en diálisis, ¿sí? Porque la excreción o la reabsorción son las que están mal, ¿sí? Bien, entonces estas tres son las funciones del riñón. En la filtración, hablando ya de una droga, ¿sí? Va a depender del tamaño. Una droga más grande va a necesitar un transporte activo, ¿sí? Así que se va a filtrar menos. De si la droga está unida a la proteína o no y de la tasa de filtración glomerular que tenga ese paciente, ¿sí? En la secreción, las drogas ligadas a proteínas se pueden secretar, ¿sí? Se secretan. Y en la reabsorción depende de que si son ácidos débiles o bases débiles. Entonces, para que no se reabsorba y pueda salir del organismo finalmente, una droga debería ser un ácido o una base fuerte. Porque cuando son ácidos o bases débiles, se vuelven a reabsorber y vuelven a entrar otra vez al organismo. ¿Sí? Acá tenemos cómo entra la droga, ¿sí? Una secreción activa y una reabsorción pasiva en las drogas poco ionizadas. Las drogas que están ionizadas, que son hidrosolubles, son las que salen. Entonces, todo lo que entró, que tenía que ser poco ionizado y poco liposoluble, va a salir cuando se ioniza y se vuelve más soluble. ¿Ok? Entonces, dense cuenta de la importancia de las características físico-químicas de una droga. ¿Sí? Si nosotros no manejamos las características físico-químicas de una droga, entonces no vamos a conocer en profundo lo que está sucediendo. ¿Ya? Y es lo que hace
la fase 1 y 2 del metabolismo. Ionizan una droga y la vuelven hidrosoluble. ¿Ok? Además, tenemos una excreción que puede ser hepática y biliar. Y esta se elimina con las heces. ¿Sí? Que el alcohol puede en algunas oportunidades eliminarse así, o se va a reabsorber mediante el circuito enterohepático. ¿Ya? En pacientes que son cirróticos, que no hacen deposición, quedan las heces ahí con la droga y empiezan a reabsorberse. ¿Sí? Se puede eliminar la droga por saliva. Por ejemplo, la fenitoína produce gingivitis, es decir, las encías se inflaman cuando nosotros la eliminamos por la saliva. La leche materna, ¿sí? Por eso cuando la mamá toma algún tipo de drogas debe evitarse dar lactancia materna. En el sudor, ¿ya? Cuando corremos, cuando hacemos deporte, sudamos y ahí eliminamos algunas drogas. ¿Ya? En la respiración es poca, pero es. Por eso tiene el aliento etílico, ¿no es cierto? Cuando toman mucho, hasta por la respiración sale la droga, sale el alcohol. No es mucho, pero sí ayuda. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hasta acá es esta clase. ¿Sí? Gracias por escucharme. Y a las siguientes clases participen un poquito más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, disculpe, buenos días. ¿Qué es absorción sistémica? La absorción sistémica es cuando absorbes una droga y pasa a todo el organismo. La absorción local es cuando una droga solo se absorbe a ciertos lugares. Por ejemplo, yo te doy un ungüento para una heridita, ¿sí? Y de repente esa droga solo va a hacer efecto ahí, tiene una absorción local, ¿sí? Por ejemplo, la vancomicina y la micacina, que son drogas muy ionizadas, que en realidad casi siempre solo se dan por vía oral, ¿sí? No se absorben por la vía gástrica. Sin embargo, hay algunas patologías, por ejemplo, la vancomicina con un germen que se llama Clostridium, ¿sí? Que produce enterocolitis. La droga de elección es la vancomicina. Tú vas a dar la vancomicina y no se absorbe, no va a absorber, no va a haber una absorción sistémica, ¿sí? Simplemente va a actuar en el tubo intestinal, en la luz intestinal. Entonces es una absorción local, solo va a actuar ahí. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, doctor, gracias. Bien. Tengo otra pregunta. En el Claro. libro habla de la vía de administración inhalatoria, por inhalación. Dice que Ujú. como desventaja es la que tiene mayor potencial adictivo porque ingresa con rapidez al encéfalo. ¿Cómo se produce eso? No entiendo del todo. La vía inhalatoria no tiene una absorción como la tiene el intestino, que pasa un sistema porta, que tiene muchos bloqueos en la absorción, depende de muchos factores, ¿no? El intestino depende del flujo sanguíneo, de la cantidad de tiempo que esté, de la concentración de la droga, depende de si es lipohidrosoluble. No. Entonces la vía inhalatoria es igual que la vía sublingual. Como tú lo vas a absorber por la mucosa nasal, ¿sí? O la mucosa pulmonar, pasa directamente, sin pasar por un metabolismo de primer paso, pasa directamente a la circulación sistémica, ¿sí? Y se absorbe rápido, entonces llega a niveles muy altos rápidamente. Y es el equivalente a que te des un shot, ¿sí? Porque si una persona, por ejemplo, con marihuana, da una piteada y queda ahí, probablemente ni siquiera sienta nada, ¿sí? Si se fuma todo un cigarro de marihuana, ahí va a sentir. Igual con la coca. La coca también es un medicamento que sirve para la vasoconstricción de las fosas nasales en intervenciones quirúrgicas de otorrinolaringología, ¿sí?
pero dan dosis mínimas y tú no te vas a hacer adicto porque la cantidad que llega al sistema circulatorio no te produce ninguna sensación de placer. Pero si tú te metes un shot, es decir, una persona aspira una línea de coca, es un shot, porque los niveles son altísimos y sí te produce un placer, ¿sí? Entonces, es a eso a lo que se refiere, ¿ya? La vía inhalatoria en drogas sí es más adictiva, porque pasa directamente al sistema cava y agarra concentraciones altas. Viene a ser similar a la vía sublingual, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, Tengo una última doctor. duda. Dime. Tu compañero primero para que termine todas sus preguntas, ¿ya? Dime, Eh, flaco. Estaba hablando usted del metabolismo de primera fase, segunda fase, y recordé lo de, en bioquímica nos hablaron un ejemplo de warfarina y fenilbutasona. ¿Cómo Ujú. interactúa exactamente? ¿En primera o segunda fase? No, no. Cuando hay interacción, no es que actúe en primera o segunda fase, sino que o acelera o disminuye el metabolismo de la warfarina, que van a seguir sus fases. En general, eso se va a dar en la primera fase donde actúa la P450, ¿sí? Entonces, va a seguir metabolizándose, pero se metaboliza más lento, porque es como que tú tengas una fábrica y tu fábrica está hecha para producir 100 carros, ¿sí? Esa es la warfarina. Está metabolizando 100 warfarinas, ¿sí? Pero viene una fenilbutasona a hinchar ahí, a molestar, y los trabajadores de la fábrica van a darle un 30% a la fenilbutasona y un 70% a la warfarina. Entonces, definitivamente va a haber un metabolismo más lento de la warfarina, que sí se va a seguir metabolizando, pero más lento, ¿sí? Entonces, se acumula más warfarina en la sangre, produce más efecto y va a sangrar el paciente, ¿sí? Porque hemos visto que solo se necesita 5% de warfarina libre en sangre para producir el efecto que normalmente produce. Si tú haces de que esté 7,5 libre en sangre, entonces ya estamos fregados porque casi aumenta en 50% ese metabolismo. ¿Ya? Básicamente es eso. Depende de la primera fase, pero va a seguir metabolizándose ambos. ¿Ya? Bien, la otra pregunta, chicos. Sí, doctor, respecto a la excreción de las drogas, todo tipo de medicamento o droga va a tener el mismo tipo de filtración y excreción, porque a lo que me refiero es que hay algunas drogas que duran más tiempo en el cuerpo y otras menos, y hay, por ejemplo, tipos de exámenes que pueden corroborar eso, y muchas personas consumen un tipo de droga y pasan, no sé, semanas o meses y todavía pueden salir en los exámenes. Sí, eso se da debido a la acumulación. ¿Sí? Por ejemplo, la marihuana, ¿sí? Que más o menos es al caso que tú te refieres, ¿no es cierto? La marihuana, si tú consumes eventualmente marihuana, cada una vez al mes o una vez con algún evento social, qué sé yo, y pasan 48 horas, es probable que no detecten ya nada de la marihuana, ¿sí? Pero si tú empiezas a consumirla frecuentemente, se va a empezar a acumular la marihuana en tejido graso y es de difícil acceso para el metabolismo, en especial del cannabinoide, del tetrahidrocannabinol, que es el metabolito de la marihuana. Y además, no solo pasa eso, sino que se va a acumular en piel y en cabello. Y es por eso que con un examen de cabello te pueden detectar si has fumado marihuana hasta casi 1, incluso 2 meses después de que la hayas consumido, ¿sí? Porque empieza a acumularse, ¿ya? Entonces,
el metabolismo no es el mismo, sino que empieza a acumularse, como el caso que les puse en el midazolam. En un paciente flaquito que recibió un día, tú le quitas, va a despertar y va a estar cachete. Pero en un paciente obeso que recibió 30 días, le quitas el midazolam y se sigue redistribuyendo la droga. No te va a producir ya ningún efecto, por ejemplo, la marihuana, pero sigue en el organismo a dosis mínimas que son detectables, ¿sí? Lo mismo sucede con algunas otras drogas, como los opiáceos, que se pueden detectar hasta 48, 72 horas después. La coca se puede detectar hasta 48, 72 horas después. Si eres un consumidor asiduo y eres obeso, se puede detectar un poco más de tiempo, aunque la coca normalmente no se acumula en grasa, pero a dosis altas puede llegar a acumularse. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Hay una redistribución de la droga por un consumo excesivo y es detectable. Hasta los 2 meses, por ejemplo, puede detectarse la marihuana, ¿ya? Si eres eventual, no. Si yo te detecto marihuana a ti, son dos cosas. O hace 48 horas te metiste un porro, o te metes porros todos los días, hasta hace 2 meses o hace un mes y que va a seguir siendo detectado. O eres consumidora eventual y tuviste mala suerte que te detectaran, o realmente eres una consumidora frecuente y va a salir, en el examen va a salir. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo, cuídense. Dime. Yo tenía la pregunta es que una vez estudiaba un artículo donde decía el efecto de la metformina en algunos pacientes y Ujú. decía que algunos doctores, bueno, recetaban antes de comer o durante comer, pero también después de comer. ¿No sería un poco, no sería lógico darlo después de comer, ya que la metformina creo que, bueno, en lo que averigüé, bloquea el paso de glucosa a a las células blanco? Bueno, estas se absorben en el intestino. Si ya se toma después de comer, ¿no habría efecto o sí habría efecto? Sí hay efecto porque tú no la vas a tomar de vez en cuando. Cuando a ti te recetan metformina, ¿sí? Te la recetan cada 12 horas, cada 24, cada 8 horas, dependiendo de lo que quieras conseguir, la meta que quieras tener en tu paciente en especial, ¿sí? Entonces ya hay un nivel estable de metformina. La metformina es un antidiabético no hipoglicemiante, es decir, no te va a producir hipoglicemia, como sí lo hacen otros antidiabéticos. Entonces, en el caso especial de la metformina, tienes más maniobrabilidad con el fármaco, ¿sí? Entonces, no interesa si lo comes antes, después o simplemente te lo dan cada 8 horas y te dicen con el desayuno, almuerzo y cena para que haya una adherencia al tratamiento del paciente, ¿sí? Nada más, pero no hay interferencia. Por ejemplo, la glibenclamida o la insulina, que sí son hipoglicemiantes, sí tienen que ser este, un ratito antes del almuerzo, o un ratito después, dependiendo de cómo sea el estilo de vida del paciente. O sea, no es algo fijo, ¿sí? No es algo fijo, depende cuál es el estilo. Hay pacientes que no cenan, diabéticos. Entonces, bien tranca que le des la dosis de insulina cristalina en la noche o bien tranca que le des glibenclamida, ¿sí? También hay que acomodarse un poco al estilo de vida del paciente, porque es bien difícil cambiar los estilos de vida. Son habituaciones que con mis grupos de práctica ya he conversado, que son súper difíciles de cambiar, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.